doctor Pérez, le escuchamos. Excelente, muy bien, gracias. Vamos a dar solo un par de minutos para que terminen de incorporarse los demás compañeros y vamos a iniciar. Buenas tardes, hablo con Raquel Franco. Mucho gusto, te habla Javier González, el lead de asesoría de Chiquimula. Mira, fíjate que te llamo porque hablé con la doctora Ovalle, la directora, ¿verdad?, de la escuela. Entonces yo le dije que te haga hablar para que platicáramos respecto a lo de la tesis. El problema que hay es que ellos te estarían asignando tema de tesis e incluso la doctora me dijo que el día de hoy te lo daría, pero el problema es, ¿crees que realmente podrás entregar, o sea, más que todo que puedas obtener la información, que yo sé que a tus compañeros les costó mucho encontrarla, pues, que se las dieran, porque incluso ni siquiera sé qué módulo es el que te van a asignar, si es referente a, ¿tú de dónde eres? ¿De Chiquimula o de algún otro departamento? De Chiquimula, ¿va? Para empezar, ya el módulo que te van a poner para estudiar va a ser de un municipio como es siniestralidad vial, ¿verdad? Durante la pandemia te van a poner, no sé si de Zacapa, de Santa Rosa o de Jalapa, porque hay unos de Jalapa todavía que arrastraron hasta allá. Entonces la cuestión es que el problema que tenemos aquí es que tendrías, o sea, si no logras sacar la tesis, o sea, todo el trabajo de evaluación como debería de sacarse con todos sus datos, con todas partes que lleva, que es la primera, segunda parte que es el cuerpo y la tercera que son conclusiones, recomendaciones y apéndices. Si tú no logras aprobarla, perderías tu dinero, pues prácticamente, que son 3,000 no sé cuánto, ¿verdad? Entonces la cuestión es, a mí me da un poco de pena, pero te lo digo para que me digas. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso que vamos a tener el día de hoy dentro de la maestría en criminología con enfoque psicológico forense, recordándoles que se denomina abusos deshonestos e incesto, relaciones paterno-filiales, algo que, pues evidentemente, desde que iniciamos a ver el curso, nos ubicamos en cuanto al abordaje que vamos a realizar de varios delitos, conductas delictivas que se configuran dentro de un entorno de sexual, mucho contenido sexual en relación a este tipo de delitos. Y considero que me dieron la oportunidad para poder platicar con ustedes sobre eso en función de varios elementos. Uno de ellos que obviamente se toma en consideración es la experiencia que recientemente tuve como juez de
el Tribunal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, donde se ve bastante de estos casos, ¿verdad? Así que es importante que los vayamos desarrollando, que perdamos el temor a abordar sobre ellos, a platicar sobre ellos, sobre todo en público de alguna manera como lo estamos haciendo el día de hoy acá. Quiero saber, antes de pasar al siguiente punto, que si ustedes han revisado su programa, se refiere al delito del incesto. Ya está, acá se no me veía. Muy bien, al delito de incesto, habiendo finalizado ya el delito stupro. Recordarán ustedes lo último que vimos. Permítanme, voy a compartir la pantalla para que podamos visualizarlo. Ya empecé a calificar algunas tareas que me enviaron y me parece que lo tienen claro. Eso es muy importante, que los temas se vayan comprendiendo para beneficio de los objetivos del curso. Muy bien. Pueden ver la presentación. Esta es la última presentación que vimos. No sé si la observan. Sí, doctor. Esta es la tercera clase. La primera clase, recuerdo, abordamos todo lo referente a esta relación que debe haber entre la criminología, la política criminal y el sistema penal. Algo importante, partiendo de que ustedes están desarrollando una maestría en criminología. Es cierto que tiene un enfoque psicológico forense, pero la criminología como rama del estudio o ciencia que tiene por finalidad el estudio, ya lo veíamos también en primer día de clase, de 4 elementos fundamentales: el delito, el delincuente, la víctima y las formas de control social, tanto informales como formales. Todo eso nos fue desarrollando el tema de la política criminal, cómo desarrollar una política criminal democrática. Esto es en el sentido de que la política criminal no debe de ser necesariamente reactiva y punitiva, sino que tiene que ver mucho en torno a la prevención del delito. ¿Cómo se deben de abordar desde la política criminal? 3 elementos fundamentales: el poder penal, que es el jus puniendi, la capacidad que tiene el Estado de poder sancionar; el fenómeno criminal, que es un término teórico que se le da al delito. El delito es un fenómeno criminal. Es un fenómeno porque se produce dentro de la propia sociedad. Y la respuesta a ese fenómeno criminal, que debe estar encauzada a través de la actividad del Estado y su política criminal, que puede ser una respuesta reactiva, punitiva, es decir, de sanción y de castigo, o puede ser también una reacción preventiva en cuanto a evitar que el delito se consolide a partir del momento en que está en una situación de ser considerado un fenómeno latente. Vimos todas estas circunstancias. Algo muy importante que yo siempre voy a querer que lo tengamos claro, que el fenómeno criminal, es decir, el delito, siempre va a ser una definición relativa. Esto lo determina el poder político de cada estado. Evidentemente van a haber conductas que siempre van a ser consideradas delictivas, porque esto es propio de la naturaleza humana y de la capacidad que se tiene de poder buscar siempre la supervivencia de la especie, en el sentido de que delitos que atentan contra la vida siempre van a ser sancionados. Delitos que atentan contra la libertad sexual siempre van a ser sancionados, pero hay otros delitos que va a depender del momento histórico y del momento político que puedan vivir determinados estados. Eso es que la definición del delito resulta ser relativa, va a determinarse de acuerdo a esos fenómenos históricos y políticos que se tengan en cada una de las sociedades. No es lo mismo los delitos que se sancionaban en Guatemala a mediados del siglo pasado, 1940, 1950, los que se sancionan actualmente. No son los mismos los delitos que se castigan en Guatemala como los que se castigan en países como Afganistán, que tienen una visión cultural religiosa diferente a la nuestra. Por eso la definición siempre será relativa. Y terminamos ese primer día de clases recordando cuáles son las 4 leyes principales y fundamentales que nos deben de orientar en cuanto a una política criminal. Solo voy a ver quién se está uniendo por acá. Y señalábamos en esa oportunidad que
pues son 4 leyes fundamentales. Primero, partiendo de que somos un Estado constitucional de derecho, desde el momento en que nos identificamos con un Estado constitucional de derecho, estamos asumiendo el principio de primacía constitucional. Y el principio de primacía constitucional nos ubica a la Constitución por encima de todas las leyes, incluso de una manera armónica en relación a los convenios y tratados en materia de derechos humanos. Y si la Constitución está por arriba, entonces tenemos a otras 3 leyes importantes, como es el Código Penal, el Código Procesal Penal y Ley del Régimen Penitenciario, como aquellas normas que van a estructurar la política criminal del Estado de Guatemala. Vamos a ver, creo que estamos todos acá. Muy bien. Muy bien, este es un repaso rápido que estamos haciendo de la primera clase. Posteriormente ingresamos ya al tema del estupro, la evolución histórica que se da del mismo. Nosotros recordamos cómo el derecho romano, yo les decía, que nuestros países latinoamericanos sobre todo tienen un fuerte raigambre, unas fuertes raíces en el derecho romano. Muchas instituciones jurídicas que se veían en aquel tiempo se siguen utilizando actualmente, como por ejemplo la adopción, por ejemplo, ¿no? El propio matrimonio, el testamento, la sucesión testamentaria, esos son propios del derecho romano. Pero también en el derecho romano ya existían sanciones para delitos sexuales. Dentro de estos delitos vimos y recordamos 4: el adulterio, la sodomía, el estupro y la violación. Recordamos que el adulterio se refiere a las relaciones sexuales que tiene una persona ya estando casada y que tiene relaciones sexuales con alguien diferente a su cónyuge. Ese es el adulterio. La sodomía es el abuso que se hace sexualmente de un hombre hacia otro hombre, es decir, la penetración anal, la fuerza con violencia de un hombre hacia otro hombre. Por eso es cuando ustedes escuchan que se dice que en la cárcel sodomizaron a una persona, básicamente están diciendo que lo violaron, ¿verdad? Perdón, sodomizar es básicamente eso, abusar sexualmente de una persona, de un hombre, por otro hombre a través de la penetración anal. El estupro, que es el que nosotros vimos, que es el obtener beneficios sexuales a través del engaño, a través de la estafa o a través del ardid. Dentro de los trabajos que ya he revisado, algunos me han puesto ahí en relación al estupro, que es la agresión sexual de manera violenta para obtener esa satisfacción sexual. Recuérdense que en el estupro no hay violencia. Hay violencia en la violación y de ahí deriva su propio nombre, violación, violencia. Pero en el estupro no había, porque ya no lo vamos a tener como delito vigente en Guatemala, no había violencia. Ahí era una situación de la confianza, de la poca experiencia de la víctima, en donde la víctima puede ser un hombre o una mujer. Normalmente en el 90-95% es una mujer, pero también podía darse en relación al hombre, aun y cuando no estuviera tipificado como tal. Entonces, el estupro se refiere al aprovechamiento a través del ardid, del engaño de una persona sobre otra para obtener un beneficio sexual. Y la violación, obviamente, sí, es violentar a una persona para poder obtener un beneficio de naturaleza sexual. Si hay alguien pendiente de ingresar y ustedes lo advierten, por favor, les voy a agradecer que lo puedan indicar. Muy referencialmente mencionamos la diferencia entre el adulterio y la fornicación, que de acuerdo a la Biblia, porque estos son términos muy, muy religiosos, la fornicación es el tener relaciones sexuales cuando una persona aún no ha contraído matrimonio. Mientras que el adulterio son relaciones sexuales fuera del matrimonio, la fornicación son relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ahí se da la diferenciación entre ambos. Vimos cómo el estupro se fue desarrollando durante la Edad Media y se fueron estableciendo términos valorativos en relación a en qué momento se iba a considerar la existencia del estupro.
como venía del latín stuprum o del griego strope, que en ambos casos significa engaño o estafa. Y de ahí lo importante que es siempre tener presente de que no hay violencia en el delito de estupro. Siempre va a ser a través del aprovechamiento de la confianza o del engaño que se puede hacer de una persona. Muy bien, entonces vimos la diferenciación que ya les decía entre violación y estupro. En la violación, si hay una violencia psicológica o física en contra de una persona, una mujer normalmente, mientras que en el estupro no necesariamente. El estupro estuvo vigente en Guatemala a partir de 1936 en el Código Penal de aquella época y fue derogado con la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ya es una ley del año 2009. Hasta esa parte estuvo vigente este delito. Bien. Parte de lo que vimos en aquella oportunidad. Acá les establecía yo, derogado por el decreto 9-2009 del Congreso de la República, que contiene la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Anteriormente a esta ley existían 3 delitos de estupro. Estupro mediante una experiencia o confianza, cuando se abusaba de una mujer menor de 14 años. Y si estaba entre 12 y 14 años, pues la sanción era mayor. Estupro mediante engaño, cuando se le ofrecía matrimonio a la víctima, y estupro agravado cuando a raíz de esa afectación que se hacía por medio del estupro, pues podía realizarlo una persona encargada de la guardia y custodia de la afectada. Padres, abuelos, hermanos, tutores, maestros, todas estas personas. También he visto en los trabajos que yo les pregunto cuál es la situación actual del estupro en Guatemala y me mencionan estos artículos. Y está bien, pero recordemos que estos fueron derogados. Y alguien con mucha razón me podría decir, licenciado, disculpe, porque estamos estudiando delitos derogados. No estamos estudiando delitos derogados, estamos estudiando la figura del estupro y cómo estuvo acá regulada en Guatemala en su momento hasta el año 2009 y cómo posteriormente de ese decreto del año 2009 estos delitos fueron derogados. Los delitos por el nombre que tienen, pero no la conducta. La conducta sigue siendo incluso ahora sancionada con mayor severidad. Es decir, el engañar, el hombre que engaña a una mujer para obtener un beneficio sexual sigue siendo sancionado, ya no se le llama estupro, ahora se le llama violación desde un punto de vista de una sanción mucho mayor. Para que hubiera estupro, debía de haberse abusado de una mujer honesta. Por lo tanto, les comentaba yo en esa oportunidad, la estrategia de defensa de los abogados era demostrar que la mujer no era honesta, la mujer víctima no era honesta. Porque si no era honesta, entonces no se tipificaba el delito de estupro. Y entonces terminaba siendo la mujer juzgada en lugar de su victimario ser juzgado. Y se juzgaba en relación a algo muy íntimo de una mujer, que es sobre todo su vida sexual, para determinar su honestidad o no. Aparte de ello, el término honestidad no estaba claramente definido en la ley. Quedaba al arbitrio, a la razón, al criterio, a los paradigmas estructurales y culturales que pudiera tener el juez o la jueza que estuviera juzgando. Y por lo tanto no era un valorativo. Y valorativo desde la perspectiva, evidentemente, de quien juzgaba. Y eso iba a determinar mucho el resultado de estos procesos. Muy bien, entonces la situación actual en la legislación de Guatemala, les comentaba, es que a partir de la vigencia de la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, decreto número 9-2009, se derogaron, entre otros, el capítulo 2 del título 3 del libro 2, que contenía los relativos al tipo penal de estupro. Básicamente, se derogaron los artículos 176, 177 y 178. Ya no están tipificados como tal. El nombre de los delitos, la conducta de aprovechamiento de una persona hacia otra por razón de confianza o de experiencia de vida sigue siendo sancionado por la ley. Muy bien, ahí fue donde llegamos en la clase anterior. Por eso les preguntaba, antes de pasar al otro tema, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro que lo podamos abordar en este momento.
Rosangélica. Te escuchamos, Rosangélica. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. En este caso, en Guatemala, si se habla bien, por ejemplo, de la honestidad y la moralidad, en Guatemala, pues ahorita la juventud, doctor, no está tan lejos de ser como Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cómo es su punto de vista a la hora de tener estos procesos frente a usted para poder evaluarlo, debido a que ya esto ya es una cadencia evidente, ¿verdad? No de, o sea, las edades hoy ya están totalmente, cuando ya empieza la adolescencia, ya están totalmente, ¿cómo le puedo dar este calificativo? Hoy día, la moral y la honestidad, yo creo que se ha perdido, doctor. Entonces, ¿cómo ve usted esta situación a la hora de usted de tener que dar una resolución favorable? Sí. Vean, nosotros cuando estamos juzgando este tipo de delitos debemos de colocarnos en la situación de la víctima, normalmente niños y adolescentes, y fundamentarnos en un principio básico y fundamental que es el interés superior del niño, niña y adolescente. Este interés superior, establecido tanto sobre los derechos del niño como en la propia Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, es un principio rector guía que nos va a determinar esos elementos de protección. Entonces, independientemente de cómo la sociedad puede estar manejando en este momento esos niveles de moralidad que se han vuelto muy flexibles, incluso nosotros vemos en la propia música que incita a tener relaciones sexuales desde una corta edad, a instrumentalizar y cosificar a la mujer. Es increíble. Y yo de verdad se los he dicho y no quiero caer en un marco de severidad ni oírme anticuado ante estas circunstancias, pero es lamentable escuchar a niñas, adolescentes, jovencitas cantando y tarareando ese tipo de canciones donde las cosifican prácticamente y las tratan de una manera muy en donde su dignidad se ve totalmente afectada. Entonces, independientemente de estas circunstancias, nosotros tenemos principios rectores guías claros. Y uno de ellos es el interés superior del niño, niña y adolescente. Nos hemos visto ante circunstancias en donde ni siquiera los propios padres generan una adecuada defensa a los derechos o no los protegen de una manera adecuada frente a visiones demasiado flexibles en cuanto a la educación. En esos casos incluso nos hemos visto en la necesidad de tomar resoluciones aparejadas en cuanto a separar a niños, niñas, adolescentes de su propio núcleo familiar, porque ese núcleo familiar le está generando riesgo a ellos. Y entonces acá hay otro principio de la Convención sobre los Derechos del Niño. Siempre se va a proteger y a procurar que el niño crezca a la par de sus padres, siempre y cuando ese acompañamiento de los padres no sea perjudicial para sus derechos. Y eso es lo que deben de tener muy en cuenta ahora quienes toman esa grave responsabilidad de la paternidad. Esa grave responsabilidad de la paternidad conlleva aparejadas obligaciones muy importantes, que no, si no se cumplen adecuadamente pueden ser indeducibles responsabilidades a ellos. Entonces, como le indico, uno como juez no puede caer en la ambivalencia que pueda estarse dentro de los marcos sociales, sino que pues el derecho, la Constitución, las convenciones internacionales tienen que ser la guía al momento de resolver. Pero sí, muy lamentable lo que estamos viendo, y la música, que es un elemento de mucha incidencia social, cómo está afectando realmente a la forma de pensar y de relativizar temas morales, temas sexuales y temas de conducta adecuada en relación a los niños, niñas y adolescentes. Alguien, perdón, estaba hablando cuando levantó la mano, no. Bueno, y si mantiene su mano levantada o abre su micrófono, no hay problema, disculpe. No sé, licenciada Rosangélica, si de alguna manera le aclaré ese punto que usted me comentaba. Sí, bastante, doctor, porque para mí es así un poquito complicado, incluso ver a cómo los papás apoyan ciertas, precisamente con la música. Yo tengo una nena chiquita de 10 años y que participó en una piñata. Me gusta acompañarla a distancia, ¿verdad? Para siempre controlar el ambiente donde ella se desarrolla.
y precisamente tenía una música, ay, doctor, de veras. Y mire que no pude soportar más y le fui a decir al papá de la fiesta, de la cumpleañerita, y le dije, por favor, podrían cambiar la música, debido a que es una música de niños, no es una música de cantina, perdone, no es mi, disculpen que me esté metiendo, le dije, pero está mi hija ahí, tengo que cuidarla, ¿verdad? Entonces, ya lo normalizaron, doctor, normalizaron ciertas situaciones y lo ven así como indefensivo, pero sí está haciendo estragos esto en la niñez y adolescencia, doctor. Muchas gracias. A usted, licenciada, gracias. Claudia Salazar, licenciada, la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Disculpe si se escucha bulla atrás. Pues solo quería mencionar que en el caso de estos delitos sexuales y en el caso de los menores de edad, pues no se prejuzga lo que es la honestidad, puesto que si es menor de 14 años ya es considerado una violación, por lo mismo de la poca madurez que puede tener una persona de esa edad. Solo eso quería comentar, doctor. Gracias. Excelente, muy bien. Efectivamente, así es, licenciada. Por eso es que la ley ha procurado proteger desde una mayor edad la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Antes, si ustedes recuerdan, antes de la reforma del año 2009, se consideraba violación todo acto, aun y cuando fuera consensuado con una persona menor de 12 años. Se subieron 2 años para proteger aún más. Y ahora es violación todo acto sexual, sea consensuado o no sea consensuado con alguien menor, no a los 12 años, sino menor a los 14 años. Es decir, hay 2 años de protección. Y para cerrar este punto, pero no quisiera dejarlo pasar por alto, el tema de la música, el tema del espectáculo y la influencia que eso genera en nuestras sociedades, tener mucho cuidado de no sexualizar a nuestros niños y sobre todo a nuestras niñas. Y se nos pone como ejemplo de esos concursos de belleza, pero desde unas edades muy pequeñas, 4, 5, 6 años, que las vemos ya con ropa, falditas cortas, zapatos altos, incluso maquilladas, sexualizando esa parte donde ellas todavía no entienden, no comprenden esa sexualización de su cuerpo. Entonces, tratando de establecer su imagen de niñas muy parecidas a imágenes de cantantes, actrices adultas, ¿verdad? Entonces, esa sexualización que se hace de nuestros niños puede ser incluso constitutivo de una violación a un derecho humano específico de ellos, porque se hace evidentemente sin el consentimiento informado de lo que está sucediendo en relación a ellos. Licenciada Claudia, no sé si dejó su mano levantada o quería participar nuevamente. Se quedó levantada, perdón. No tenga pena, licenciada. Correcto, entonces, si no hay otro punto de relación a este tema del estupro, vamos a incursionar en otro tema realmente muy, muy, muy interesante. Por toda la connotación histórica y social que el mismo conlleva, y sobre todo siendo un tabú su discusión. Pero, y aquí vemos y lo vamos a hablar de esa manera, la hipocresía natural del ser humano en cuanto a que pareciera que se sanciona, se rechaza, pero en realidad hay partes en que se tolera bastante, y es el delito del incesto. Vimos lo del estupro. Vamos a ver, alguien rápidamente que me diga qué se le viene a la mente cuando mencionamos el término incesto. ¿Qué nos Doctor, el incesto es una relación dentro del mismo parentesco, hablando de relaciones de coito, podría ser. Muy bien. Me dijo, ¿entre quiénes? Familiares. Perfecto, perfecto. Relaciones sexuales, definitivamente, entre familiares. ¿Alguien más quisiera aportar algo acá? Sí, doctor, tal vez solo agregar que es el tipo de relaciones sexuales que se toma en cuenta con las personas de primer grado consanguíneo. Exactamente. Es uno de los grados. Se considera el incesto dentro del primer, segundo, tercero y hasta cuarto grado de consanguinidad, primero y segundo de afinidad. Y eso lo vamos a ver hoy. Y algo bien interesante. Ustedes a los hijos de sus tíos les dicen primos en primer grado.
Hoy se van a llevar una sorpresa, que no son primos en primer grado, porque la contabilización de los grados en la familia es muy diferente a como nosotros cotidianamente lo vemos. Siempre decimos, si es primo de mi tío, hermano de mi papá, es mi primo en primer grado, ¿verdad? Y consideramos que nuestros hermanos son familiares en primerísimo grado. Pero vamos a ver que la ley lo determina de una manera clara para evitar ese tipo de... Muy bien, entonces nos sumergimos ya en este tema del incesto. Siempre vamos a ver cómo los términos vienen de latín, y aquí yo les voy a hacer una consulta. A ver cómo estamos en esta parte. Ustedes se han dado cuenta que cuando se le pone nombre a una planta, se le pone nombre a un insecto, a un animalito, a una enfermedad o lo que sea, se le pone el nombre en latín. ¿Por qué creen ustedes que se le pone el nombre en latín? Se le pone el nombre en latín y después se traduce al español, al inglés, pero el nombre es en latín. Se descubre una nueva planta, una nueva orquídea, el término latín. Un nuevo animal, una nueva especie, el término en latín. ¿Por qué en latín? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que siempre podría ser, doctor, por el origen, doctor, de todo? Porque recordemos que todo inició, ¿verdad?, dentro de esa época. Entonces, podría ser por el tipo de idioma. Podría ser por el tipo de idioma, pero recordemos que nosotros tenemos muchas palabras también que derivan del griego y no se pone en griego. Eso lo consultábamos en una oportunidad y nos daban la siguiente explicación. El griego, el español, el italiano, el portugués, el romano, el español, y les menciono aparte del griego, esas lenguas que derivan del latín. Del idioma latín derivan 5 lenguas: español, portugués, francés, italiano y romano. Esas 5 lenguas derivan del latín. Estas 5 lenguas son lenguas vivas, ¿sí? Porque se siguen hablando, siguen desarrollando. Una lengua viva es aquella que sigue generando términos. En cambio, el latín, ustedes lo saben perfectamente, es un idioma muerto, porque ya no se habla más que los curas y los sacerdotes lo hablan, y de ahí a nadie más. Y por eso es que se escoge el latín para ponerle nombre a las plantas, a los animales, a todo lo nuevo que va surgiendo, porque se inamoviliza de alguna manera. Al ser un idioma muerto, entonces eso ya no va a cambiar. Se le coloca el nombre en latín, y aunque el otro idioma, el inglés, el francés, el español, varíe, cambie y suceda todo lo que debe suceder con un idioma vivo, con el latín ya no. Y entonces se ha escogido colocar esos nombres de todo lo que surge dentro de la ciencia en latín, porque eso ya queda prácticamente petrificado, dicen ellos, de que eso ya no se va a mover, porque el idioma latín es uno solo, y como no está en evolución, es un idioma muerto, ya no se van a cambiar esos términos y siempre va a permanecer el nombre en este caso. Licenciada Rosa Angélica, le escuchamos. Doctora, en este caso, por eso el origen de la Biblia también es muchas veces en latín y en el griego, ¿verdad? Sí, exactamente, lo vamos a ver mucho allí, sobre todo en las escrituras griegas cristianas, que son el llamado Nuevo Testamento. Culturalmente se consideraba una persona muy culta en el tiempo en que se escribió la Biblia, si hablaba y escribía griego. Es como ahora el inglés, ¿verdad? Si uno quiere tener una amplia cultura general, dentro de esa cultura general está el hablar, escribir, leer en inglés. Pues en ese tiempo era el griego. Pero sí, definitivamente el latín con el griego iba muy de la mano en cuanto al desarrollo de la literatura. Perfecto. Vamos a señalar que el incesto proviene de este término latino incestus, que quiere decir no casto. Vean de dónde surge esto, no casto. Y se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre personas con un grado cercano de consanguinidad genética, la cual constituye y sigue constituyendo un tabú. Entonces, casto era aquel que se comportaba adecuadamente en términos sexuales, y el no casto era el que no lo hacía de manera adecuada y tenía relaciones sexuales entre los propios familiares. De hecho, el propio Imperio Romano es un amplio ejemplo de una cultura que desarrolló mucho las relaciones incestuosas dentro de sus gobernantes, sobre todo, y que se hacía para no dejar escapar el poder, y que el poder siempre se mantuviera dentro de las familias que estaban constituidas. Nerón,
Calígula, Cómodo, son ejemplos claros en donde se puede ver que hubo incesto dentro de la familia imperial. En términos generales, hace referencia a las relaciones sexuales entre familiares, como muy bien dijo la licenciada Rosa, entre familiares consanguíneos muy cercanos o que procedan por su nacimiento de un tronco común. El tronco común es el elemento fundamental para establecer el grado de consanguinidad que hay entre las personas. Acá está, pensé que no lo tenía. Muy bien. Superado el periodo del fetichismo, ¿se recuerdan cuál es ese periodo de fetichismo? En donde se establecía un elemento, una cosificación para determinar cierto deseo y aprehensión sexual. Eso se establece dentro del desarrollo de las culturas, dentro de los primeros momentos de la humanidad. Y que al establecerse ese fetichismo no había una clara diferenciación entre la prohibición que debía de existir de tener relaciones sexuales con familiares no familiares, porque realmente no se habían establecido los vínculos de consanguinidad y familiaridad. Por ejemplo, y les vuelvo a consultar, y disculpen que siempre los interrumpa en esta parte. Ustedes saben que vivimos actualmente en un sistema patriarcal, en donde el patriarcado se establece a partir de la preeminencia del hombre dentro de un núcleo familiar, dentro de una sociedad, dentro de un Estado. Y es la ideología dominante, el patriarcado. Pero antes del patriarcado existió el matriarcado, en donde la figura central y más importante era la mujer. ¿Por qué razón en ese momento era la mujer el núcleo o el eje que sostenía el núcleo de una sociedad? ¿Por qué razón? ¿Por qué no era el hombre? ¿Por qué la evolucionó a tal punto que llegó a ser ahora el hombre? Pero al inicio del género humano como sociedad no era el hombre, era la mujer. Por eso, cuando estudiamos antropología, nosotros vemos bien diferenciado las etapas del desarrollo de la sociedad humana. Y la primera etapa es el matriarcado que se estableció durante la gens como núcleo primario de la sociedad. Porque hubo primero matriarcado y posteriormente patriarcado. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver para ir escuchando a los demás compañeros. Licenciada Graciela Tenaida, ¿nos escucha? Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes. Primero usted, licenciada Graciela, y después licenciada Karina del Carmen. ¿Por qué considera usted que dentro del desarrollo de la humanidad primero se dio el matriarcado y posteriormente el patriarcado? Después la licenciada Karina. Gracias. ¿Qué considera, licenciada? No lo googleé. Aquí tenemos que hablar tranquilamente. Son espacios académicos. Doctor, ahí podría influir la sociedad y de que no existe una prioridad de figuras de ser dominante. La sociedad lo determinaba, pero sí había una prioridad de figuras y la prioridad era la mujer. Ahora tenemos que determinar por qué la mujer era prioridad en ese momento. Pero sí, lo determina la sociedad, licenciada. Gracias. Licenciada Karina, ¿qué piensa usted? Karina del Carmen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Si mal no recuerdo, cuando recibí antropología, la mujer, bueno, en la primera, digamos, al inicio de todo, ella era la que tenía las habilidades para recolectar los alimentos, porque si mal no recordamos, pues el ser humano antes se alimentaba de semillas, de cosas recolectadas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que si una época, no estoy segura exactamente en qué, pero sí fue como no sé, pero fue parte de la historia, que la mujer era la que conseguía el alimento. Entonces fue donde ella, pues, donde se formó como líder, ¿verdad? De la familia y la manada, ¿verdad? Por decirlo así. Excelente, muy bien. Usted tocó un punto fundamental al final, la mamá. Eso es bien importante. Licenciado Víctor, creo que había levantado la mano.
Hay un Víctor acá, ¿verdad? Yo voy con Víctor ahí. Dice el licenciado Oscar Ricardo Audón Gutiérrez, por el hecho de poder procrear. La licenciada dijo, la primera de las licenciadas nos comentaba por la sociedad, después nos dijeron por ser mamá y ahora por el hecho de procrear. Van llegando a ese punto, porque la mujer de manera innata tiene el instinto de proteger, sí. Fíjense que esto también es un constructo social. Y hemos hecho ese constructo social de que la mujer tiene el instinto de cuidar y por eso es madre abnegada. Y el esposo y el padre no tendrán ese instinto también. Sí lo tienen, pero como las mujeres se lo adoptan ellas solitas, ¿verdad? Entonces las dejamos ahí que cuiden a los hijos, pues. Pero no debería ser así. Realmente esa posibilidad. También aquella falacia de que las mujeres son capaces de hacer 4, 5, 7 cosas a la vez. Y entonces las dejamos haciendo un montón de cosas mientras el hombre solo mira tele. Y le dicen, ¿por qué no me ayudas? Porque yo sí camino y mastico chicle y me caigo, no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Mentiras, ¿verdad? Lo que pasa es que parte de esa teoría. Vean, en el tiempo del fetichismo no existía el tabú de tener relaciones sexuales con las personas familiares, consanguíneas. ¿Por qué razón? Porque no se había establecido una evolución dentro de la sociedad para poder determinar esas clasificaciones de familia. Aún se mantenía la gens. La gens eran vínculos unidos por sangre, pero no necesariamente con una perspectiva de familia, sino que eran tribus. Y en las tribus, ahí sí, como dice aquí el refrán, ¿verdad? Se valía de todos contra todos, es decir, era hombre y mujer, tenían relaciones sexuales y tenían hijos y no había aquella situación de que es mi padre, mi hermano, mi tío, mi abuela, no, eran todos contra todos. Entonces, la única manera de terminar un vínculo de sangre no era a través del papá, porque la única manera de determinar quién era hijo de quién era cómo, viendo de que el niño salía de la mamá paría, es el término correcto, ¿verdad? A veces a uno no le gusta decir el término parir, pero es el término correcto. Nos decían en una oportunidad en la universidad, ustedes dicen, dio a luz como que fuera un poste de luz, ¿verdad? No da luz. La mujer se fue a componer como que estuviera descompuesta. Si la mujer cuando va a parir no se está descomponiendo. Entonces, la única manera de determinar si una persona era hija de alguien era a través de la madre. ¿Sí? Era el único vínculo que había. Una madre podría haber estado con 3, 4, 5 hombres, porque les digo, no existía el matrimonio, la monogamia, ese cuidado. Entonces podía estar con 3, 4, 5 hombres. No, ninguno de los 4 o 5 hombres sabían quién era el papá. Las personas a su alrededor, las sociedades que se empezaban a formar, no sabían quién era el papá, pero sí sabían exactamente quién era la madre. Y si se sabía quién era la madre, se sabía que iba a ser la abuela de los hijos de las hijas. Por eso, antes de las pruebas de sangre, antes de las pruebas de ADN, ustedes recordarán aquel dicho que decían los abuelitos. Los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos, a ver si lo serán, ¿verdad? Porque existía siempre esa duda. ¿Qué mejor determinar que la madre está pariendo, está dando a luz, para determinar claramente que ella es la madre? Madre le puede meter gol, ¿verdad? Y uno sin darse cuenta. Pero en la madre eso no va a suceder, eso está bien claro. Y entonces en ese tiempo empezaba la civilización, pues los padres no tenían esa figura preponderante que después la sociedad misma les fue dando. No lo tenían, sino que eran las madres. A partir de ellas, a partir de que ellas daban a luz, se estaba formando esa sociedad a su alrededor y por eso la figura central era la madre, porque a partir de ella se determinaba ese vínculo sanguíneo de la tribu y de los hijos. Lo que decía muy bien la licenciada posteriormente, de que ella se queda recolectando, se queda cuidando la casa, la convierte en una figura preponderante y muy importante, pero que al mismo tiempo juega en su contra. Porque quienes tenían que salir a cazar los animales y llevar comida a la casa eran los hombres. Y los hombres, para poderlo hacer y para no salir a buscar comida y volverse ellos comida de los animales que iban a buscar, tenían que hacer armas, construir armas, volverse hábiles en el uso de las armas. Para poder cazar tuvieron que hacerse más rápidos, más ágiles, más fuertes. Y eso posteriormente se impuso frente a la mujer, porque el hombre iba a ser así, más hábil, más rápido, más fuerte, con mejor manejo y utilización de las armas. Y eso fue un punto importante para que posteriormente el hombre asumiera el control de la sociedad.
Algunos consideran que sí hubo un momento de total patriarcado en donde el hombre era el amo del mundo. Después nació Eva y se acabó esa situación, ¿verdad? Pero el hombre en su momento, cuando solo era Adán, era el que realmente manejaba la humanidad. Muy bien, entonces se dan esas circunstancias. Y por eso es que dentro de esta teoría, no podemos casarnos con esta teoría, pero dentro de esta teoría se indica que por eso la mujer tiene esa capacidad de visión que es genética, evolutiva, de poder con un vistazo ver tantos detalles, cuestión que no puede hacer el hombre. Porque la mujer se tenía que quedar dentro de las cuevas oscuras, cuidando a los niños, cuidando a las personas mayores, a los abuelitos, cocinando, viendo que no se entraran las fieras. Y entonces ella aprendió a ver en lo oscuro y poder ver incluso en lo oscuro una diferenciación de formas, figuras y colores. Por eso ustedes ven que una mujer ve una pared y ve todos los cuadros, ve todos los colores. El hombre, como salía a cazar, tenía que tener a la presa enfrente. Y el hombre no podía quitarle los ojos a la presa enfrente. Por eso nosotros somos muy básicos cuando estamos bien. Y véanlo en las parejas, ¿no? Cuando un hombre va con su pareja, pero se siente atraído por una mujer, normalmente es muy claro, muy obvio. Y lo ve así, de esa manera, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a tener a la presa enfrente. Por supuesto, estos son temas que se desarrollan de esa teoría de la evolución. Una mujer puede ver todo a través de un solo golpe de vista, de acuerdo a esta teoría. Bien. Entonces, por eso es que en su momento el matriarcado se estableció a raíz de que era la madre la que determinaba, la mujer la que determinaba el vínculo de sangre, porque era la que se podía establecer claramente que era la madre de un hijo. Los hombres no podían reclamar eso hasta que se fue dando la monogamia. Y aún así sabemos que durante mucho tiempo no necesariamente era certera esa circunstancia. Entonces, superado ese periodo del fetichismo en donde se podía tener relaciones sexuales con cualquier persona de la tribu, independientemente si eran hermanos o no eran hermanos, familiares, padres, hijos, una relación verdaderamente muy cercana a lo que son los animalitos ahora. A través del periodo de la civilización, la mente evoluciona. Se genera un culto a los sentimientos. Vean, ya no es solamente al deseo carnal, al deseo sexual, a la propia sexualidad, sino que se genera sentimientos y a partir de ellos se aborrece el incesto, ya que afecta a personas menores de edad, exclusivamente al interior del grupo familiar. Cuando se supera la etapa del fetichismo y se puede visualizar primero una familia y luego una sociedad, la familia se trata de proteger y cuidar a lo interno, y parte de esa protección es evitar de que haya relaciones sexuales dentro del núcleo familiar y en contra, sobre todo, de niños y niñas, ¿verdad? Ligados por vínculos sanguíneos a quienes la ley prohíbe el matrimonio. Vuelvo a leer esta parte para que nos quede claro. Ya que afecta a personas menores de edad, exclusivamente al interior del grupo familiar, ligadas por vínculos sanguíneos a quienes la ley prohíbe el matrimonio, es decir, abuelos, padres e hijos y hermanos, primos, tíos, incluyendo padrastros y hermanastros. Entonces, si nosotros revisamos un código civil y vemos quienes tienen prohibido casarse entre sí, son las mismas personas que si tienen relaciones sexuales van a ser consideradas relaciones sexuales incestuosas. Por ejemplo, yo tengo prohibido casarme con mi hermana. Tengo relaciones con mi hermana, es incesto. Yo tengo prohibido casarme con mi abuela, con mi hija, con mi nieta. No subsiste un matrimonio en ese sentido, pero son exactamente las mismas personas que establece la ley que de tener relaciones sexuales con ellas sería una relación sexual incestuosa. Y esto obviamente incluye a padrastros y hermanastros, cuando la adopción ha sido legalmente establecida. Como estamos desde un enfoque histórico, remontémonos a las épocas más antiguas. Y una de las civilizaciones más antiguas, pero al mismo tiempo más avanzadas, fue la cultura egipcia, una civilización en donde el incesto estaba normalizado culturalmente, vean esa parte. Era una sociedad muy avanzada, sabemos todo lo que dejaron los egipcios, sobre todo sus pirámides, sus monumentos, los jeroglíficos, la capacidad matemática y astronómica que ellos tenían, pero era una sociedad en donde el incesto estaba normalizado culturalmente.
y sobre todo en las familias reales, es decir, en el círculo de la familia de los faraones. Puede ser, y eso la literatura lo ha sostenido, que el incesto no era permitido, aun y cuando no era castigado, tampoco era permitido en las clases medias y bajas. Sin embargo, en la realeza, es decir, con los faraones, las faraonas, pues sí estaba permitido el que se desarrollaran actos incestuosos. Si nosotros leemos un poco de la mitología de los egipcios, vamos a ver allí también cómo se dan matrimonios entre los hijos de los dioses, que se supone fueron los primeros gobernantes de Egipto, y cómo se van desarrollando esas relaciones entre hermanos para mantener siempre el trono y la corona dentro de ese círculo familiar. Sin embargo, es indudable que la prohibición del incesto con el transcurso del tiempo constituye un freno fundamental para proteger la supervivencia del grupo y de la especie, habida cuenta de los riesgos para la salud que supone para los niños que nacen producto de relaciones sexuales de personas con vínculos de sangre. ¿Han escuchado ustedes sobre estos problemas que se pueden dar en relación a niños que nacen de relaciones entre familiares? Nosotros hemos visto que hay muchas situaciones de enfermedades, sobre todo, por ejemplo, el síndrome de Down es uno que se provoca problemas sanguíneos, que la inmunidad baja bastante para estos niños que nacen por relaciones entre familiares. Tal vez no en las ciudades, pero en pueblos un poco más retirados de los cascos urbanos, esto lo vemos frecuentemente, en donde los padres son primos hermanos, por ejemplo, y los hijos nacen con este tipo de problemas. En Brasil se habla mucho del doctor Mengele, que fue a hacer experimentos ahí, pero él escogió también un pueblo en donde se daba mucho el nacimiento de niños gemelos, que era una consecuencia de la interrelación muy de familia que se dio dentro de ese pueblo y que generó, entre otras circunstancias, ese nacimiento muy seguido de gemelos en el pueblo. Entonces, a pesar de que de alguna manera está prohibido culturalmente, siempre se ha dado y esos problemas se han manifestado en estos niños. Entonces, al darse cuenta de esta circunstancia, había que proteger entonces a niños y niñas para que no surgieran con estos problemas y fue uno de los motivos también por los cuales se estableció que no debían de haber relaciones sexuales entre los familiares. La regulación legal del incesto como delito obedece al concepto de familia monogámica. Eso es también muy importante. Recordemos que antes la poligamia era la regla. Por ejemplo, en el antiguo Israel, nosotros vemos por los relatos bíblicos que los hombres tenían toda la posibilidad de tener 2, 3, 4, 5 esposas aparte de concubinas. Y eso no se veía mal, incluso compartían la misma casa, las mismas casas de campaña, porque muchos de ellos eran nómadas que iban con sus propios ganados. Si recordamos la historia, por ejemplo, de Abraham y Sara, Abraham, su primer hijo no es Isaac, sino que su primer hijo, se me escapa el nombre en este momento, si alguien lo recuerda, Ismael me parece que es, lo tiene con su concubina, no con Sara, y es una situación que se da muy normalmente en los relatos del Antiguo Testamento. Entonces, la regulación legal del incesto como delito obedece al concepto de familia monogámica, es decir, el respeto de una pareja entre sí. Es por eso que antiguamente estuvo admitido en Egipto, que era lo que veíamos anteriormente, en la América precolombina, que también es una parte bien interesante cuando nosotros leemos los relatos de los pueblos aztecas, los pueblos mayas, los pueblos incas, por ejemplo, toltecas, olmecas, todos ellos, se habla mucho de la relación que se daba entre familia. Y entre los fenicios, que son las primeras culturas que se dan en Asia, también vamos a leer mucho ahí en relación a estos casos de incesto. En el derecho romano y en el hebreo ya se castigó y alcanzó su mayor penalización de las disposiciones del derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? Yo se los dejé acá para que ustedes lo pudieran observar.
El derecho canónico es el conjunto de normas, obligaciones y derechos que regulan las relaciones dentro y fuera de las instituciones religiosas de la Iglesia Católica. Ese es el derecho canónico. Recorremos un poco, porque eso es lo que ha ido determinando el punto de vista del incesto. La Biblia, ya les decía yo en la clase anterior, nosotros somos una cultura judeocristiana occidental y por lo tanto nuestro libro sagrado es la Biblia. ¿Recuerdan ustedes allí un relato que nos hable del incesto? Ya les decía yo el tema de las concubinas con Isaac, pero un relato bíblico de las historias bíblicas que ustedes han leído que nos recuerde el incesto. Hay varias. ¿Quién recuerda una? Doctor, eso fue al inicio de la creación de la tierra, doctor, antes de Cristo. No recuerdo bien ahorita algún ejemplo para narrárselo, pero sí, antes era normal, pues, porque tenían que reproducirse la humanidad, ¿verdad? Entonces era normal esto, algo que ahora no es normal, pues. Sí, ahora ya no se permite. Pero recordemos cuando poníamos el ejemplo de la vez anterior del delito que comete Caín y mata a Abel, y entonces en ese momento se supone que Adán y Eva eran los primeros hombre y mujer en la tierra. Entonces nos dice que se va Caín y toma una esposa. ¿De dónde tomó esa esposa? Sí, o sea, necesariamente tuvo que haber sido una hermana en ese caso. Ahí ya vemos cómo el incesto pues se deja entre líneas ahí. Otro relato también, creo que hablábamos también de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes que cuando sale escapando Lot con sus dos hijas y su esposa mira hacia atrás y se convierte en una columna de sal? Pero las dos hijas no ven hacia atrás y llegan con Lot y se ponen a salvo, se ponen a resguardo. El Génesis miente, es probable, pero ese sería un tema muy interesante abordar. ¿Te recuerdan qué hacen las hijas de Lot? ¿Alguien que recuerde? ¿Se recuerdan qué hacen las hijas de Lot con Lot precisamente? Si no mal recuerdo, uno voltea a ver para atrás, doctor. La esposa voltea a ver para atrás y se convierte en una columna de sal. Siempre la esposa. Pero las hijas llegan con Lot, se ponen a salvo, pero como las dos ciudades fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, ellas dicen que no van a poder tener familia porque allá habían dejado a sus demás familias, sus novios, qué sé yo. Emborrachan a Lot y cada una se acuesta con Lot e esa no. Y entonces, pues ahí vemos un claro ejemplo de incesto, solamente que aquí es en sentido contrario. No fue Lot el que quiso tener esas relaciones sexuales, sino que fueron las hijas las que emborrachan a Lot y tienen relaciones sexuales con él. Muy bien. El Génesis miente a la atención esta parte. Cuando uno lee la Biblia despacio, sin apresuramientos, recuérdense que la Biblia para entenderla hay que leerla por temas. ¿No? Es bueno leer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que es el último versículo de la Biblia. Es bueno leerla toda. Titánico el esfuerzo, pero es bueno. Pero, sobre todo, para poder entender hay que leerla por temas, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la reina de Dios? ¿Qué piensa Dios sobre ciertos principios en relación a principios bíblicos? Bueno, entonces vemos cómo en el Israel antiguo, en los primeros momentos del Antiguo Testamento ya se habla de esas circunstancias en relación al incesto. Veamos otra parte. El incesto, que en la actualidad es considerado delito en casi todos los países occidentales, es en unos como delito propio y en otros como agravante de los delitos sexuales, es una conducta cuya punibilidad, es decir, cuyo castigo ha sido muy discutida incluso modernamente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Miren, el incesto como delito propio, es decir, quien cometiera el delito de incesto,
y se nos explica qué es incesto. O como agravante de delitos sexuales. Por ejemplo, el delito de violación que se realizara con ascendiente o descendiente. Ahí estamos hablando de incesto. Por ejemplo, una violación que se realice con un descendiente, es decir, el padre viola a su hija. Aparte de ser violación, es incesto. Entonces vamos a ver cómo hay legislaciones que tienen al incesto como delito autónomo y otras que tienen la situación de familiar como un agravante al delito de violación. Y Guatemala, donde quedó incluida dentro de esta discusión. ¿Qué nos dice Manuel Osorio en relación a la definición del incesto? En el Diccionario de Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas, Manuel Osorio indica que incesto es la unión carnal entre un hombre y una mujer que tienen entre sí un grado de parentesco por consanguinidad o por afinidad. Este va a ser el punto fundamental que nos va a diferenciar, por ejemplo, del simple delito de violación, de lo que entendíamos nosotros como estupro, a lo que entendemos como incesto. Es la unión carnal, eso fue lo que ustedes me dijeron desde el inicio, el coito, entre un hombre y una mujer que tienen entre sí un grado de parentesco por consanguinidad o por afinidad, que les impide contraer matrimonio. Ese grado de afinidad les impide contraer matrimonio, pero al mismo tiempo establece que si hay relaciones sexuales entre ellos, estamos frente a el incesto. La enciclopedia Salvat indica en relación al incesto, relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. A partir de ello, y ya les decía yo, parentesco por afinidad y parentesco por consanguinidad. El primero es por consanguinidad y el segundo por afinidad. Cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad. ¿Alguien me puede comentar quiénes son de esa manera familiares? ¿Qué grado de familiaridad tienen ustedes, por ejemplo, con sus hermanos? Primer grado, doctor. Primer grado, vean. ¿Todos están de acuerdo? Con mi hermano yo soy familiar en primer grado. Y con mi hermano soy familiar en primer grado. ¿Qué grado de familiaridad tengo con mi papá? Margarita Palencia, le escuchamos. No me equivoco, sería el segundo grado y sería en línea, no forman línea o no forman grado, no me recuerdo muy bien. Ajá, sería segundo grado colateral. Yéndonos esa parte. Oscar Ricardo Audón nos dice segundo grado, sí, efectivamente. Vean, nuestro hermano, el que ha nacido del propio útero en donde nacimos nosotros, con él ni siquiera somos familiares en primer grado, somos familiares en segundo grado porque tenemos que subir al tronco común. ¿Quién es el tronco común? Pensemos, mi mamá. Mi mamá, tronco común, primer grado. Bajo hacia mi hermano, que es el tronco común, segundo grado. ¿Ven? Yo subo con mi mamá, primer grado, y para llegar con mi hermano tengo que bajar de mi mamá hacia mi hermano, segundo grado. Con mi abuelo soy familiar en segundo grado. Subo al primer grado con mi papá y luego subo al segundo grado con mi abuelo. Y entonces, el hijo de mi abuelo, que es mi tío, va a ser mi familiar en tercer grado, porque tengo que subir un grado por cada uno de los del tronco común. Ahí tengo una imagen que nos va a ayudar mucho con eso. Muy bien, licenciado Oscar, así es, segundo grado. Vamos a ver, acá está. Muy bien. ¿Dónde vamos a encontrar lo relativo a los grados de familiaridad? Esto los encontramos en el artículo 190 del Código Civil. Este artículo aquí en Guatemala establece las clases de parentesco. Y dicho artículo indica lo siguiente. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil, que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Entonces, nosotros siempre nos enmarcamos dentro de la consanguinidad y la afinidad dentro para determinar el parentesco, pero también hay un tercer elemento que es el civil, el parentesco civil, que nace únicamente entre el adoptante y el adoptado. Por eso es que cuando uno adopta, prácticamente le da todas las calidades de hijo y uno asume todas las calidades de padre. Y en ese sentido asume todos los derechos, por ejemplo, para el tema hereditario.
Algo que deja muy claramente establecido la ley también es que los cónyuges son parientes, pero no forman grado, porque no hay manera de establecer una relación directa entre ellos. Pero por el mismo hecho de contraer matrimonio, se establece el parentesco sin formar grado. Y esto es bien interesante, porque si formáramos grado, no podríamos tener relaciones sexuales con la esposa. Y pues qué chiste, ¿verdad? Toda la huella y todo lo que tuvimos que hacer, y como formamos grado, pues ahora ya no podemos tener relaciones sexuales. No, con la esposa no se establece un grado, sí se es pariente por mandato de la ley. Si dos personas se unen con el objetivo de vivir juntos, procrear y apoyarse entre sí, eso es el matrimonio. Y entonces, ¿qué más compartir la vida con otra persona que con el propio cónyuge? Por eso el parentesco está claro, pero sin formar grado. Y aquí es lo que yo les indicaba. Vean, empecemos con los hijos. Estos dos jovencitos de acá. Si suben hacia sus padres, van a subir en primer grado. Ese es un primer grado que se da. Hijos para padres. Cuando esos muchachitos suben hacia sus abuelos, que es el tronco común, ya hay un segundo grado. Primer grado, hijos a padres. De padres a abuelos ya hay un segundo grado. Si los hijos sí quieren seguir observando a sus demás familiares, entonces suben primer grado los padres, segundo grado los abuelos, bajan con los tíos, que sería un tercer grado, y aquellos famosos primos de primer grado que nosotros decimos que son los hijos de nuestros tíos, en realidad son nuestros familiares en cuarto grado, ¿sí? Volvemos a repetir, hijos hacia los padres, primer grado, hacia los abuelos, segundo grado, bajamos con los tíos, tercer grado, y llegamos a los primos, cuarto grado. Por eso es que aún entre primos no se pueden casar, porque están dentro de la relación de consanguinidad, cuarto grado de consanguinidad. Aquí el gato y el perro, pero esos tampoco forman grado, ¿verdad? Algunos sí, les dicen mis perrijos. No sé por qué, bueno, no voy a hablar de eso porque seguramente acá hay personas que les encantan las mascotas. Otro tema a discutir en otra oportunidad. Pero no vamos a bajar con ellos, ¿verdad? Algunos mis perrijos son mis gatijos, pero en este caso es únicamente en relación a la familia. Para determinar entonces los grados, lo básico que hay que hacer es subir hacia el tronco común. Pensemos que en este caso el tronco común son los abuelos. Los abuelos con sus hijos van a tener un primer grado y con sus nietos un segundo grado. Los tíos con sus hijos primer grado, con sus abuelos primer grado, con sus hermanos segundo grado, con los sobrinos tercer grado. ¿Sí? El artículo 191 así lo determina: consanguinidad, parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, es decir, de un mismo tronco común, que sería este. En esta parte, ¿queda alguna duda? ¿Alguna consulta? Licenciada Rosangélica. Doctor, perdone tantas preguntas. Doctor, en este caso, ¿qué es lo que precisamente están protegiendo? ¿Es la moral? ¿Es el hecho de transmitir estos problemas congénitos? ¿Es el hecho de pertenecer a la misma sanguinidad? Doctor, en este caso, en lo que es el caso de ustedes, ¿verdad? Que dan la resolución. Sí, fíjense que anteriormente se hablaba en los casos de estupro, de incesto, de todos estos, que lo que se protegiera la integridad familiar. Realmente no podemos seguir pensando eso, porque entonces resolvemos en función de los padres, de los abuelos que no quieren que su familia se vea deshonrada. Acá, cuando hablamos de incesto, estamos hablando de relaciones sexuales entre un adulto y un niño, ¿sí? Para que sea sancionado. Por ejemplo, si son dos hermanos de la misma edad, dos primos de la misma edad, pues será eso señalado y achacado a ellos como algo incorrecto, pero realmente no hubo una violación porque pudo haber sido de común acuerdo. Sin embargo, cuando el incesto se realiza entre un familiar dentro de estos grados hacia un niño, niña o adolescente, lo que se está protegiendo es la indemnidad sexual de ellos. Con el agravante de quien está realizando la acción es un familiar que debió de haberlos cuidado y protegido.
y en lugar de eso los abusó. Por ejemplo, la obligación fundamental de un padre es cuidar a sus hijos, pero si el que tiene la obligación fundamental de cuidarlo, en lugar de eso destruye la indemnidad sexual de su hija, por ejemplo, entonces esto será violación con agravación de la pena. En el incesto no debemos de pensar en que lo que se protege es la integridad de la familia. Lo que se va a proteger siempre es la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Porque para que se pueda tipificar y encuadrar el delito de incesto o la conducta del incesto, tiene que ser una relación sexual entre un adulto y un niño. Ya vamos a ver el hecho de que toda la vida se habla del incesto padre-hija, pero también hay incesto madre-hijo. Y es de los que menos se habla porque es el que totalmente está rechazado por la sociedad. El primero todavía se tolera, el segundo definitivamente no. Y vamos a ver las razones de por qué de eso. Entonces, básicamente esa es la razón. Ya no establecemos acá la protección a la integridad de la familia porque eso es tener una visión patriarcal, machista, androcéntrica y adultocentrista, protegiendo el honor de una familia, cuando lo que de verdad debemos de proteger es la indemnidad sexual de los niños, niñas o adolescentes, o la libertad sexual de una mujer o de un hombre adulto. Más adelante vamos a ver esa diferenciación entre libertad sexual e indemnidad sexual. Libertad sexual para los adultos, indemnidad sexual para niños, niñas y adolescentes. Perdón. Muy bien. Ahora, parentesco por afinidad. Es el artículo 192 del Código Civil también el que establece este parentesco. El parentesco por afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Entonces, segundo grado por afinidad es el llamado parentesco político, o cuando uno dice somos familiares políticos. ¿Quiénes son nuestros familiares políticos? Suegra, cuñados, y alguien dirá, y con cuños. No, hasta ahí ya no llegamos, porque la ley dice únicamente segundo grado por consanguinidad, por afinidad, perdón, segundo grado por afinidad. Entonces, pensemos, ¿quiénes tienen primer y segundo grado de consanguinidad con la esposa? Quienes tengan los grados de consanguinidad primero y segundo con la esposa son los que tienen los grados de afinidad en primero y segundo grado con el esposo y viceversa. Por ejemplo, con la madre. La suegra está en el primer grado de consanguinidad con la esposa, ¿sí? Pensemos que nosotros estamos desde la visión del hombre. Entonces, la suegra, primer grado de consanguinidad con la esposa, sube al tronco común. Resulta ser para nosotros la suegra primer grado por afinidad. No podemos casarnos ni tener relaciones con ella. Si tenemos relaciones sexuales con la suegra o el suegro, es incesto. Después bajamos a los hijos o las hijas de la suegra, que serían nuestros cuñados. No podemos tener relaciones tampoco con ellos, porque estaríamos dentro del segundo grado de afinidad, que sería el segundo grado de consanguinidad de la esposa. Pensemos en que una madre, y esto pasa muy frecuentemente, la madre ya tiene hijos de un primer matrimonio. Fíjense que cuando estábamos viendo delitos de violencia sexual, algo muy frecuente era, y eso sí es algo reprochable para nosotros como hombres, el hecho de que muchos delitos se dan de padrastros hacia las hijas, en el sentido de que la madre se unía con otra persona, empezaban a hacer una vida con una nueva pareja, pero ella llevaba a sus hijos e hijas, y entonces realmente de una de ellas. En este caso, sabemos perfectamente que la hija cumple el primer grado de consanguinidad con la madre, con la esposa. Entonces, lo tenemos totalmente prohibido por la ley tener relaciones sexuales con la hija de nuestro cónyuge, porque sería primer grado de afinidad en el caso de que fueran hijos de un primer matrimonio. Entonces,
Bajo esta circunstancia no podemos tener relaciones sexuales ni con los suegros, ni con los cuñados, ni con los hijos o hijas de nuestra pareja. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? No sé si hay alguna duda acá. Muy bien. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Los grados de consanguinidad es yendo siempre al tronco común y de ahí bajando de ese tronco común para encontrar el grado de consanguinidad. Puede haber un grado de consanguinidad cuarto, quinto, sexto, séptimo, como aquellos árboles genealógicos. Y sí, está válido determinarlo, pero para efectos de la ley, en el sentido de con quiénes podemos y no podemos casarnos, es hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y dentro de ese mismo cuarto grado de consanguinidad se sancionaría como incesto las relaciones sexuales con ellos. Ahora, el parentesco por afinidad es segundo grado por afinidad, y ese segundo grado por afinidad lo determina el primero y segundo grado. Los que sean familiares en primer grado y en segundo grado con nuestra pareja no pueden tener relaciones sexuales con nosotros o pretender casarnos con ellos. Entonces esa es la prohibición que existe. Cuando se rompe el vínculo matrimonial, pues también se rompe el parentesco político, el parentesco por afinidad. Y entonces ya no habría inconveniente con esa circunstancia. Hemos visto muchos ejemplos donde se divorcian y después una de las parejas se casa con el hermano de quien se divorció. En ese caso no habría problema, si están divorciados. Ahora, si el vínculo se mantiene, pues evidentemente no podrían en ningún momento pretender tener relaciones sexuales sin tener una sanción legal. Y el parentesco civil, que era el tercero que veíamos nosotros, el artículo 190 del Código Civil determina ese parentesco y se refiere a que la ley reconoce el parentesco civil que solo nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Esto es para darle legitimidad a las adopciones y que los niños no se vean discriminados por esas circunstancias. No crean que esto ha sido siempre así, por el contrario, en vista de diferentes experiencias que se dieron en donde bajo la figura de la adopción se lograba llevar a personas que terminaban siendo siervos prácticamente, trabajando servilmente para muchas familias, en el sentido de que por ser adoptados, pues era parte de la familia, pero no recibía todos los beneficios. Aquella famosa historia de la Cenicienta, ¿se recuerdan? Donde ella es hijastra de la mamá mala del cuento y la ponen a hacer todos los trabajos. Pues muchos utilizaban la adopción para tener prácticamente un ayudante, un sirviente gratis dentro de la familia. Entonces, esto se fue regulando hasta el punto de que ahora quienes son hijos adoptivos tienen todos los derechos similares a un hijo biológico de las parejas, porque se establece este vínculo entre ellos. Por lo tanto, también, y esto va en relación a la protección del adoptado, si el padre o la madre que han adoptado se aprovecharan sexualmente de este niño, la ley lo considera también un agravante por incesto al delito de violación. No puede una persona alegar y decir, no, es que no somos familiares por grado de consanguinidad o por afinidad, sencillamente es un extraño a quien yo adopté. La ley establece de que si es adoptado, se establece un parentesco directo de ellos. Bien. Eso es importante que nos quede claro. Si no hay dudas, pasamos a esta parte. Antropología cultural e incesto. El incesto es antropológicamente un factor importante por su papel como base para la regulación de las relaciones sexuales y matrimoniales. Eso es muy importante que se pueda determinar porque eso ayuda en todas las sociedades a especificar con quiénes las personas se pueden casar, con quiénes no, y con quiénes sería considerado un delito o una infracción a las normas el tener relaciones sexuales. Aparece como tabú de carácter universal el incesto madre-hijo, es lo que yo les comentaba, prohibido en todas las sociedades conocidas. Es decir, no hay ninguna sociedad que permita o tolere el incesto madre-hijo. No sé,
hay una connotación de aborrecimiento mucho más fuerte. En cambio, el incesto padre-hija, en cambio, es aceptado por algunos pueblos como el pueblo Asande, que está ubicado en el norte de África y que abarca la República Centroafricana, Sudán del Sur y República Democrática del Congo. Dentro de estos tres países de África se desarrolla el pueblo Asande. Y en este pueblo Asande está permitido las relaciones sexuales y el matrimonio padre-hija. Vean, eso es muy cultural. Pero en otras sociedades, aun cuando fuera sancionado, de alguna manera se tolera. Ustedes recordarán, estoy seguro, de esas historias que no eran mitos, sino que realmente sucedía, en donde se hablaba de que, por ejemplo, en el interior del país, muchos padres decían que la virginidad de sus hijos no era para nadie más que para ellos, y que ellos no iban a permitir que eso que era propio de él. Y entonces él tenía la primera experiencia sexual con su hija y después ya la dejaba libre para poderse casar. Y sin embargo se sabía, y la sociedad, aún y cuando lo sabía y podía hacer algún tipo de reproche, terminaba tolerándolo. Sin embargo, el incesto madre-hijo es algo totalmente desechado y repudiado por todas las sociedades. Muy interesante poder hacer un análisis en razón de por qué en ese caso el incesto madre-hija no es ni siquiera tolerado en ninguna sociedad. Por su parte, el incesto hermano-hermana se admite corrientemente en numerosas sociedades y en algunos casos incluso es práctica obligatoria, como en las familias reales de Hawái. Y eso no solo en las familias reales de Hawái, sino que en otras partes del mundo. En Asia se da mucho esta circunstancia, en donde también para no perder el poder, para no perder la riqueza, se permite matrimonio entre familiares, sí, básicamente entre hermanos. Sin embargo, también es cierto que en otros pueblos el tabú puede ir más allá en sentido contrario de las relaciones sexuales, como por ejemplo en Samoa. Samoa es un pueblo, una sociedad del Pacífico, de las islas del Pacífico, en donde los hermanos no pueden ni siquiera sentarse a comer juntos, es totalmente prohibido. Los mantienen muy apartados. Aquí se llega al extremo, ¿verdad? Mientras que en una sociedad se permite la relación entre hermanos, llegando incluso al incesto, en otros se prohíbe totalmente el contacto entre hermanos, como en este caso de Samoa. Antropología, cultura e incesto. Siguiendo este punto, el incesto como fenómeno sociocultural tiene evidente interés psicológico, y se tiene en cuenta la tesis de Sigmund Freud del complejo de Edipo y también el de Electra, dado que el núcleo de este lo forman los deseos incestuosos que los niños sienten por los padres del sexo. Acá yo voy a guardar silencio un minuto y le dejo el protagonismo a los psicólogos, de los psicólogos que están acá. ¿Quién nos puede hablar sobre estos complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Para poder enriquecer la clase, que nos puedan escucharlo. Doctor, el complejo de Edipo es una etapa fálica que el doctor Freud señala, ¿verdad? Y refiere que es un enamoramiento de la niña hacia el papá. Y eso pasa también con el complejo de Electra. Es el enamoramiento del niño hacia la mamá. Y a él le llama esto, es como es una situación que queda así como reprimido si no es bien manejado durante la niñez. O sea, en esta etapa, la persona no podía, o sea, tiene problemas adultos por lo mismo, ¿verdad? Que no fue muy bien manejado durante el desarrollo. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista en relación a este tema? Aunque yo Doctor, disculpe, fíjese que yo recuerdo, no sé si yo soy la que estoy mal, pero el complejo de Edipo es cuando el hijo se enamora de la mamá. Y al revés, el de Electra es cuando la hija se enamora del papá. Sí, efectivamente esa observación iba a ser
en cuanto a esa parte, pero sí muy bien como nos lo explicaba la licenciada Rosa Angélica, en el sentido que es en una etapa específica de la niñez que se debe dar. Es cuando los niños empiezan a pedir esa atención. Y por eso es muy importante que los niños crezcan en hogares integrados, porque eso les permite ir identificándose. Nos lo explicaban a nosotros de la siguiente manera. Ese enamoramiento es muy normal y entonces el niño quiere esa atención que mamá le da a papá, pero él no logra obtenerla por completo y entonces él ve qué es lo que hace papá. Entonces empieza a imitarlo. Ayuda esta parte para que el niño establezca ese vínculo con la madre, pero también inicia un proceso de imitación en cuanto al padre y eso va formando obviamente la personalidad. Por eso, si no hay un padre cerca, si no hay una figura masculina, ese elemento queda vacío. En menor grado, pero en el mismo sentido, pasa con el complejo de Electra. Empieza ese enamoramiento de la niña para con el padre, que es muy normal, que ella también quiere su atención, pero ve que el padre le presta atención a la mamá. Y entonces ella observa qué es lo que hace la mamá y trata de imitarla para lograr esa atención también. Entonces, esas figuras, tanto el padre como de la madre, son tan importantes para que los niños puedan crecer de manera integral en el hogar. Ahora bien, esos son los complejos de Edipo y de Electra. Ahora, ¿de dónde viene Edipo? ¿Se recuerdan? Edipo es una tragedia griega. ¿Qué pasó con Edipo? ¿Alguien que nos recuerde un poco de esa historia? ¿Qué pasó con Edipo? ¿Quién era Edipo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el complejo? Edipo era un rey, doctor, si mal no recuerdo, y al momento de que él se enamora de la mamá, él siente como que era algo que no era normal y se arranca los ojos. ¿Qué hacía? Eso recuerdo. Sí. ¿Alguien más? Muy bien, licenciada Claudia, muchas gracias. Si se recuerdan, sí, efectivamente a grandes rasgos lo que nos decía la licenciada Claudia. Acá se da lo que posteriormente también se le denominó la profecía autocumplida, que se da mucho en el tema de niños, niñas y adolescentes. Es esa profecía autocumplida. Es cuando nosotros profetizamos algo de tal manera y con tanta puntualidad que provocamos su cumplimiento. Por eso es que se dice que a los niños no hay que decirles, por ejemplo, vos sos un Aragán de plano, cuando seas grande vas a ser un gran Aragán. Son profecías que se terminan cumpliendo porque los niños absorben ese etiquetamiento y después actúan para cumplir ese mismo etiquetamiento. Vos cuando seas grande seguramente vas a ser un gran borracho. Vos cuando seas grande seguramente vas a ser un delincuente. Y entonces van asimilando eso. Entonces, en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, a esa insistencia de etiquetar a los niños se le llama la profecía autocumplida, porque después ellos terminan cumpliendo prácticamente con ese pronóstico. En el caso de Edipo Rey, de hecho así se llama la tragedia griega, Edipo Rey, él nace en el seno de una familia real. Y el rey va y le pregunta al oráculo qué va a pasar con su hijo. Él quiere escuchar de que su hijo va a ser un gran emperador, un gran conquistador, pero al contrario de eso, el oráculo le dice que el hijo lo va a matar. Entonces, cuando le dice eso, el rey decide matar al hijo para evitarse eso. Y como siempre pasa en todas las historias, se lo da a un guardia real para que lo vaya a matar y en lugar de matarlo lo lanza a un peñasco, pero el niño, recuerdo la historia original, queda trabado dentro de una rama, no se muere, después llega un pastor, lo rescata, el niño crece. Y cuando ya es grande, decide hacer un viaje a Tebas, que era el reino donde está el papá y la mamá. Y en el camino se encuentran la rey, tienen una discusión y Edipo termina matando al rey sin saber que era su papá. Posteriormente sigue caminando y llega al reino de donde está la mamá sin saber que él acaba de matar al esposo de la mamá, a su padre. Y se dan varias circunstancias donde él termina casándose con la reina y teniendo hijos con la reina. Pero entonces vienen grandes tragedias para esta ciudad griega y entonces los sabios empiezan a tratar de averiguar por qué está sufriendo tanto, hasta que se determina que es porque se ha cumplido la profecía de que Edipo, hijo, mató a su padre, el rey, y se casó con la mamá y tuvo
tuvo descendencia. Entonces, son aquellos monólogos de las obras griegas donde él dice que es padre de sus hermanos y su madre es madre y tía al mismo tiempo, y no sé, de una serie de confusiones allí. Entonces, en esa parte. El relato de Electra es un poco más complejo, no lo tengo muy claro, pero va en el mismo sentido de establecer ese tipo de relaciones entre padres e hijos. Y acá lo que sucede, y que nos comentaba la licenciada muy correctamente, cuando Edipo sabe lo que ha sucedido y la tragedia que ha provocado, en ese caso, pues termina él quitándose los ojos. Esto tiene que ver algo mucho con la filosofía griega en cuanto a que la belleza se percibía por los griegos, y entonces alguien era mucho más doloroso, más tortuoso, ya no ver el mundo material y objetivo que el propio hecho de morir. Porque, de acuerdo a la filosofía griega, el mayor placer que puede tener el ser humano es ver la estética del mundo, y al no poderla observar, en este caso que se quita los ojos, Edipo, pues ya no podía él apreciar esa belleza, y es una vida tortuosa al no poder ver lo bello de la creación de los dioses según la filosofía griega. Vamos a recordar más adelante que era lo de Electra, no sé si alguien lo recuerda en ese momento. Pero sí, es esa parte que nosotros tenemos, ¿verdad? En cuanto a los complejos de Edipo y los complejos de Electra. Además de los peligros a la salud para los niños gestados en un acto incestuoso, también existe un claro peligro para la mujer víctima de incesto, toda vez que estas relaciones sexuales incestuosas pueden ocurrir con o sin consentimiento de una de las personas, aunque los actos sexuales frecuentemente se presentan con acoso, con violencia física e incluso con violación. Puede ser de que estemos ante una circunstancia de un aprovechamiento por la edad de un niño por parte del papá o de la mamá. Pero cuando no se da esa circunstancia de aprovechamiento de la experiencia, sino que necesariamente es por un acto violento, entonces no solamente estamos frente a un incesto, sino que también ante una violación. En este caso, la legislación guatemalteca tuvo que decir, bueno, dejamos el incesto como un delito autónomo, independiente, o el hecho de violar a un miembro de la familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo incrementamos como un agravante de violación. Y entonces el derecho penal aquí en Guatemala determinó, para una mejor protección, eliminar el delito de incesto y volver esa figura como un delito agravado dentro del delito de violación. Ya lo vamos a ver despacio cuando veamos estos tipos penales que están en el Código Penal. Ciertos patrones culturales no consideran el incesto como un acto ilícito y reaccionan justificando el hecho, al considerar que como padre deben iniciar a las hijas sexualmente, o tienden a culpar a la víctima en vez de considerar la responsabilidad de los victimarios. Dos circunstancias. Primero, el hecho de que los padres dicen que deben iniciar a las hijas, el ejemplo que yo les ponía de que los papás se quedan con la virginidad de las hijas. Y esto les estoy comentando, lo viví yo, lo sabíamos que el papá hacía esto en Chiquimula, por ejemplo, allá por los años de 1980. Yo estaba pequeño, tenía familia allá, viajábamos y comentaban de que el señor hacía esto con las hijas. Y sin embargo se comentaba, se decía, pero no recuerdo yo que haya habido alguna denuncia o que sucediera. Entonces, tal vez de una manera tan descarada ya no se da en la actualidad, pero sigue dándose esa circunstancia. Y lo otro es lo más triste, cuando tienden a culpar a la víctima en vez de considerar la responsabilidad de los victimarios. Muchos casos en relación a los que tuve, en donde el padre abusaba de la hija.
Y cuando estábamos en pleno proceso, la madre se ponía al lado del padre y decía que la hija, y utilizando esas palabras, se le había sometido al papá, le había cosqueado, era una palabra que utilizaba, le había cosqueado, es decir, se había puesto cusca con ella, le había coqueteado, que se le había sometido y que el papá, pues ni modo, había caído ante esa circunstancia. Y que ella consideraba que quien era la culpable y la responsable de eso era la hija. Y ponían, entre otros ejemplos, ella ya está grande, cómo es que se le llega a sentar en las piernas cuando él está viendo tele, él al final es hombre. Ese tipo de justificaciones que siguen siendo, y son justificaciones que provienen de las mujeres, de las esposas, pero que evidencian muy claramente todavía claros elementos patriarcales, androcéntricos, machistas, no solo de los propios hombres, sino que también de las madres. Entonces, este segundo supuesto es mucho más trágico, mucho más triste, porque son cuando las niñas quedan solas realmente. Y ese quedar solo es el miedo que muchas veces tienen las niñas y por lo cual no denuncian. Porque piensan, ya muchas veces con razón, de que la mamá no las va a entender y no las va a comprender. Y las propias mamás las ven como rivales dentro del hogar. Y como les indico, eso podría parecer, no, eso no pasa, eso sería una madre desalmada. ¿Cómo una madre va a pensar eso? Muchos casos tuvimos en ese sentido, de que las niñas de 12, 13, 14 años, hablábamos acá con ustedes de que ya a esa edad las niñas van formando su cuerpo de mujer, y entonces decían, ella debió de haberse tapado, ella debió de haber hecho eso, ella no debió de haberse sometido. El papá al final es hombre, entonces no podía controlarse. Esa es una actitud muy machista para quitarle responsabilidad a los padres. Algo frecuente que se puede observar es que en la mayoría de casos el entorno familiar y social hace dudar a la sobreviviente de incesto, convenciéndola de que es culpable del hecho que le ha sucedido, responsabilizándola y exigiéndole que calle para no destruir a su familia y a su agresor, que calle para no destruir a quienes no cumplieron con la obligación de proveerles cuidado, protección y amor. Es una última parte donde se le debe de hablar de eso a la niña para hacerle conciencia de que al final todo el mundo le pide que no destruya el hogar, pero nadie recuerda que ese hogar, ese papá, ese hermano, debió de haberla cuidado, protegido y darle amor. Entonces, es parte de lo que tenemos que tener claro cuando nos toque trabajar con ese tipo de víctimas, ayudarlas a empoderarse y que esta situación no quede en la impunidad, porque no se vale que un hogar se mantenga integrado a costa del sufrimiento de uno de sus miembros. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales para desechar la violencia contra la mujer. Los delitos de violencia contra la mujer son sancionados y muchas veces eso provoca que la pareja se separe y los hijos tengan que optar por uno de ellos. Pero siempre esa va a ser la premisa. No se puede sostener y mantener un hogar a costa del sufrimiento de uno de sus miembros, porque entonces pues no se está respetando el derecho humano de uno de ellos. En el mismo sentido, el tema del incesto, muchas veces se le cuestiona, se le dice, se le mete miedo a la niña, al adolescente, para que no denuncie bajo el pretexto de que va a destruir a la familia. Muy bien. Lo siguiente que nos tocaría sería el incesto en el derecho penal guatemalteco. Este es un tema que nos puede llevar un poco más de tiempo porque hay que ver lo relativo a la normativa e ir desmenuzándola poco a poco. Por lo tanto, vamos a dejarlo acá para que tengamos estos puntos. Esta semana no les voy a dejar una actividad, se la voy a dejar para la próxima semana. En cuanto siempre en el tema del incesto, para cerrar ese punto del incesto y ya a través de estas primeras dos clases haber agotado ya el tema del estupro y del incesto, ya quedarnos con el tema de abusos deshonestos, que son parte de los módulos que tenemos que ir trabajando. El día de hoy subí a la plataforma esta misma presentación para que la puedan ver más adelante, un libro que habla sobre el silencio que se les obliga a los niños a mantener a raíz de este delito tan grave como es el incesto, y que va enfocado, como ustedes lo pueden ver, no a una relación incestuosa entre hermanos mayores de edad. Imagínense, un hermano de 25 y una hermana de 23 deciden tener relaciones como ellos, ¿verdad?
ellos serán los que se sentirán sucios, pero delito realmente no hay, porque no hay ningún perjuicio en relación a ellos. Dos primos, que eso pasa frecuentemente, dos primos que terminan de tener relaciones sexuales, pues allá ellos. El tema es evitar este tipo de relaciones sexuales cuando se va a afectar los derechos humanos de un niño, de una niña o de un adolescente, que ese es el enfoque que lleva la sanción para el delito de incesto. Pero como les indico, lo vamos a dejar acá para ver con mayor detenimiento el tema de la legislación guatemalteca. No sé si antes de que concluyamos hay alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran opinar. Tienen en ese momento ustedes el micrófono. Dudas, preguntas, sí están ahí, ¿verdad? No se me hayan escapado todos. Solo a la licenciada Rosa Angélica puedo ver que está acá. Muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas. Siempre pregunto también si no hay reclamos. Pueden. Acá estamos, dice el licenciado Javier González. Excelente. Muy bien, entonces dejamos acá. Espero poderlos saludar la próxima semana. Ya la próxima semana les voy a dejar la tarea que corresponde. Debemos de llegar a 30 puntos de zona. Es importante que realicemos las tareas semanales. Y ya será cuando terminemos esta que lo vamos a realizar. Agradezco a todos su atención y los estaré saludando el próximo martes. Les deseo una feliz tarde a todos. Feliz Gracias, tarde, doctor. noche, Feliz doctor. noche. Feliz noche, doctor. Se cuida bastante. Feliz noche, gracias.